Vamos a definir ahora función diferenciable. Si el punto A y el punto X son puntos interiores del dominio de la función f, decimos que f es diferenciable en el punto x igual a A con respecto a un cierto delta de x, o sea, con respecto a un cierto incremento de la variable independiente, si solo si el incremento de la función se puede expresar en forma lineal con respecto a delta de x. ¿Qué significa que se puede expresar en forma lineal? Que se puede expresar como una recta el incremento de la función, ¿lo ven? Donde la variable es el incremento de la variable independiente y la pendiente sería la derivada primera en el punto. Y este infinitésimo va a tender a 0 cuando delta de x tienda a 0. Quizás no entendamos nada de esta definición hasta que no avancemos un poco y veamos sobre todo la interpretación geométrica de la diferencial. Nos quedamos ahí entonces. A esta parte, el producto de la derivada primera de f en a por el incremento de la variable independiente, lo llamamos parte principal del incremento. Ahora sí, vamos a definir función diferenciable en un punto. O sea, ¿qué es la diferencial de una función en un punto? Se denomina entonces diferencial de una función en el punto x igual a A con respecto a un cierto delta de x a la parte principal del incremento de la función. O sea, a f' de a por delta de x. Esto es lo que llamamos entonces la diferencial de f en x igual a A con respecto a delta de x. Recordemos que el incremento de la variable de la función, depende de delta de x. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Cuál va a ser la diferencial de la función seno en x igual a A? Va a ser la derivada de la función seno en x igual a A, o sea, coseno de A, por delta de x. El diferencial de la función cúbica va a ser la derivada de la función cúbica, o sea, 3a cuadrado por delta de x. La diferencial de la función exponencial de base e va a ser igual a la derivada de la función exponencial en a, que es e a la a, por delta de x. ¿Y cuál será la diferencial de la función identidad igual a x? La derivada en cualquier punto a va a ser igual a 1, o sea, va a ser 1 por delta de x. O sea que la diferencial de la función identidad, ¿no es cierto?, es igual al incremento de la variable independiente en todos los puntos. Entonces, reemplazando la igualdad 2 en la igualdad 1, dado que diferencial de x es igual a delta de x, reemplazamos diferencial de x entonces, delta de x por diferencial de x. Despejando f' de a, me queda que la derivada de una función en un punto es igual al cociente de diferencial, el diferencial de la función sobre el diferencial de la variable independiente. Hemos obtenido aquí entonces una nueva notación para la derivada, que no solamente es una notación, es un cociente de diferenciales, que son cantidades, es un cociente de números reales, no solamente una notación. Bueno, para entender un poco más todo esto, vamos a ver la interpretación geométrica de la diferencial. Como ya sabemos, la derivada de una función en un punto coincide numéricamente, esto por la interpretación geométrica de la derivada, coincide numéricamente con la pendiente de la recta tangente al gráfico de la función en el punto A, o sea, la tangente de alfa. T es la recta tangente de f en A. Entonces, la tangente de alfa es la pendiente de la recta tangente. Pero la tangente en el triángulo ACT es cateto opuesto sobre cateto adyacente.
Entonces la tangente de alfa va a ser delta de t sobre delta de x. Entonces la derivada de f en a va a ser igual al cociente entre delta de t, o sea el incremento, ¿no es cierto?, de la recta tangente sobre el incremento de la variable independiente. Multiplicando por delta de x me queda de esta forma la igualdad. Pero la derivada de f en a por delta de x, por definición, es la diferencial de la función, ¿no es cierto?, en a con respecto a delta de x. Y aquí me queda que es igual la diferencial entonces a el incremento de la recta tangente. Y esa es la interpretación geométrica de la diferencial. La diferencial de f en un punto entonces a con respecto a un cierto delta de x va a ser igual al incremento, ¿no es cierto?, de la recta tangente con respecto a delta de x. Y ahora sí vamos a ver esto. Si yo incremento a en un cierto delta de x, la función se incrementa en un cierto delta de f. ¿Cómo puedo expresar en forma lineal este delta de f entonces? Como el incremento, ¿no es cierto? Ven aquí, el incremento de la recta tangente, que demostramos que es la diferencial de f en a, ¿lo ven? Más este poquito que nos falta aquí, que es un infinitésimo, que va a tender a 0 si delta de x tiende a 0. Entonces, delta de f, que es igual a la diferencial, o sea, f' de a por delta de x, ¿lo ven?, más un infinitésimo. Porque si delta de x tiende a 0, delta de f tiende a 0, delta de t tiende a 0, y este infinitésimo también tiende a 0, ¿no? Bueno, entonces dijimos recién que si delta de x tiende a 0, delta de f tiende a 0, y la diferencial, o sea, delta de t, también tienden a 0 ambos. La pregunta es, ¿serán infinitésimos equivalentes el incremento, ¿no es cierto?, de la función y la diferencial de la función? Vamos a demostrar entonces que si la derivada de f en a es distinta de 0, la diferencial de la función y la variación de la función van a ser infinitésimos equivalentes. Entonces, para demostrar que son infinitésimos equivalentes, tendremos que demostrar que el límite, ¿no es cierto?, cuando delta de x tiende a 0, del cociente entre la variación de la función y la diferencial de la función, tiene que ser igual a 1. Vamos a demostrar eso entonces. Expresamos en un primer paso, ¿no es cierto?, la diferencial como me indica su definición, el producto de la derivada en el punto por delta de x. En el paso siguiente, dividimos numerador y denominador por delta de x distinto de 0. Simplifico delta de x en el denominador, distinto de 0. ¿Y cómo me queda entonces? Una constante. El límite de la constante es la misma constante. Y el límite del cociente incremental, ¿ven?, el incremento de la función sobre el incremento de la variable independiente, cuando el incremento de la variable independiente tiende a 0, es la derivada de la función en el punto. Bueno, f' de a, ¿no es cierto?, es un número real. Este cociente entonces es igual a 1. Muy bien. Hemos demostrado entonces que la diferencial de la función es aproximadamente igual entonces a, al incremento de la función en un entorno del punto A. El incremento de la función es f de a más delta de x menos f de a. Es esto. Lo escribo así. No estaba parado. Acá. Y la diferencial es el producto de la derivada en el punto por el incremento de la variable independiente, tal cual lo definimos. Sumamos f de ambos miembros y me queda esta aproximación lineal, ¿ven? Yo puedo aproximar este valor f de x, este valor f de x o f de a más delta de x, que es lo mismo, ¿no es cierto? Lo puedo aproximar en forma lineal, con respecto
al incremento de la variable independiente. Para clarificar un poquito más, vamos a hacer algunos ejercicios. Empleando una función lineal aproximada, la raíz cuadrada de 3,98, o sea, 398 centésimos. Yo necesito, para aplicar, ¿no es cierto?, esta aproximación lineal, 4 componentes. Necesito la función y el punto. Acá la tengo, eso ya viene dada. La función es raíz cuadrada de x. El punto x es 3,98. ¿Está bien? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Elegir un punto A. Un punto A cercano a x. Porque cuanto más cercano esté A de x, mejor va a ser la aproximación. Porque aclaremos algo más. Observen aquí. ¿Qué tengo yo acá? Acá tengo la derivada de x en A por delta de x. Delta de x es x menos a, ¿verdad? ¿Se acuerdan que ya habíamos visto todo esto? X menos a. Yo tengo la derivada, ¿no es cierto?, de f en a por x menos a más f de a. ¿Y eso qué es? Es la ecuación de la recta tangente, ¿verdad?, al gráfico de f en a f de a. O sea, yo estoy aproximando este valor, ahora, f de a más delta de x, mediante el valor de la tangente en x. ¿Lo ven? Eso es lo que voy a hacer. Bueno, entonces elijo un punto A cercano a x. Porque si está muy lejos a de x, es probable que la aproximación no sea tan buena. Cuanto más próximo esté x de a, mejor va a ser la aproximación. Muy bien. Elegimos un punto cercano entonces a x, por ejemplo, 4. Preferentemente elegimos un número entero. Delta de x va a ser x menos a. Hacemos la diferencia, 3,98 menos 4 es menos 0,02. Ven que el incremento acá es negativo. Por eso, recordemos, cuando hablamos de incremento, entendamos eso como una variación. Aquí hay la derivada primera de la raíz cuadrada, que ya la conocemos. Muy bien, ¿qué hago luego? Aplico la fórmula de la aproximación lineal, ¿lo ven? Y reemplazo sus valores. Es todo lo que hago, ¿ven? Reemplazo a aquí por 4, delta de x por menos 0,02, f de a, ¿cuánto va a ser f de a? Va a ser la raíz cuadrada de 4, que es 2. Muy bien. La derivada en 2 es 1 sobre 2 por la raíz cuadrada de 4, que es 2, un cuarto. Bueno, hago esta cuenta entonces, ¿y qué obtengo? Obtengo la aproximación buscada. Si ustedes utilizan la calculadora y hacen la diferencia de lo que le aproxima la calculadora y esta aproximación, ahí van a poder apreciar el error cometido. Recuerden, cuanto más próximo está a de x, mejor es la aproximación, menor es el error cometido. Hagamos otro ejercicio. Vamos a aproximar el logaritmo de 1,02, sin calculadora, ¿no? Usando esta aproximación lineal. ¿Qué tenemos que tener? La función y el punto x. Eso viene dado, ¿no es cierto?, por los datos. La función es el logaritmo de x. El punto x es 1,02. ¿Qué hago ahora? Elijo un punto cercano, ¿verdad?, a 1,02. Preferentemente un entero, porque me va a facilitar las cuentas. A igual a 1. ¿no? Muy próximo a 1,02. ¿Por qué? Porque delta de x entonces ahora va a ser muy pequeño, ¿ves? Va a ser 0,02, que es la diferencia entre a y x. Muy bien, o mejor dicho, x menos a. 1,02 menos 1, 0,02. Aplico la fórmula de la aproximación lineal, ¿ven? No es muy difícil aquí, en este caso. La derivada de la función logarítmica es 1 sobre x, cuando la base es e, ¿ven? Reemplazo valores y obtengo mi aproximación lineal. Lo repito nuevamente, utilicen la calculadora para aproximar este logaritmo y hallen la diferencia con la aproximación hallada por ustedes o por nosotros, y ahí van a ver aproximado, ¿verdad?, el error cometido. Veamos ahora cómo derivamos
una función definida en forma implícita. Antes, entonces, veamos cuándo una función está dada en forma implícita. Decimos que la ecuación f de x e y, o sea, una ecuación en x y en y, ¿no es cierto?, con dos variables, define implícitamente a la función y igual a f de x, si solo si al reemplazar f de x en la ecuación obtenemos una identidad en x. Observen, vamos a ver este ejemplo muy sencillo. Esta es la ecuación, ¿no es cierto?, de una circunferencia centrada en el origen y con radio 1. Acá tenemos su gráfica. De aquí podemos obtener dos funciones despejando y en función de x. Una es la semicircunferencia superior y otra la semicircunferencia inferior. Una toma los valores positivos y la otra negativos, porque si no, no sería función. Por eso, esta ecuación en x y en y me define dos funciones igual a f de x en forma implícita. Observen, si yo reemplazo y aquí, esta y acá en la ecuación, me queda esta raíz al cuadrado, entonces acá. Y al cuadrado es esta raíz al cuadrado. Como y menos x cuadrado es positivo o 0, ¿ven? Porque x está entre menos 1 y 1, simplifico y me queda 1 menos x. O sea que acá me queda 1 menos x. X más 1 menos x, cancelo las x, me queda 1 igual a 1, me queda una identidad, ¿verdad? Muy bien. Vamos entonces a derivar. Primero vamos a derivar en forma explícita. Vamos a derivar esta función y igual a f de x en forma explícita. La derivada de la raíz cuadrada es 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado, por la derivada de 1 menos x cuadrado, que es menos 2x. Derivé la función compuesta. Simplifico por 2 y me queda menos x sobre la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Pero la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado es y. La derivada entonces de y con respecto de x es igual a menos x sobre y. Pero ahora vamos a ver que podemos derivar estas funciones dadas en forma implícita mediante una ecuación sin tener que ponerla en forma explícita. De hecho, en general, muchas funciones dadas en forma implícita no se pueden poner en forma explícita. Y aún así podemos hallar su derivada en un punto. Veamos. Acá voy a usar la diferencial para derivar. Tengo x cuadrado más y cuadrado igual a 1 entonces. Diferenciando ambos miembros, la diferencial de x cuadrado es la derivada de x cuadrado 2x por el diferencial de x. ¿Se acuerdan la definición? La diferencial de y cuadrado es la derivada de y cuadrado 2y por diferencial de y. Perdón. Simplifico por 2 y resto x por diferencial de x. Y me queda así. Divido por diferencial de x ahora y por y. Y me queda diferencial de y sobre diferencial de x igual a menos x sobre y. Pero esta es una nueva notación de la derivada que hemos aprendido en esta clase. Entonces me queda que la derivada de y es igual a menos x sobre y. Mismo resultado, ¿no es cierto?, que cuando derivé en forma explícita. Vamos ahora a usar la notación más común, creo que vamos a usar, porque a los alumnos resulta más fácil en general, que es derivar directamente. Pero ojo, considerando ahí una función en x. Cuando derivamos y estamos derivando, ¿no es cierto?, una función en x. Entonces, vamos a derivar la ecuación. La derivada de x cuadrado es 2x. La derivada de y cuadrado, y es una función, es 2y por la derivada de y, porque estoy derivando la función compuesta acá. No se olvide, cuando derivo y, como y es una función, tengo que aplicar la regla de la cadena y derivar y también. Me queda así. Resto x y divido por y me da idéntico resultado. O sea que la derivada es muy sencilla. Se aplica, ¿no es cierto?, el álgebra de derivadas y todas las propiedades de las derivadas
incluyendo la derivada de la función compuesta, considerando ahí una función compuesta. Muy bien. Vamos a dar la derivada entonces de y igual a f de x, definida implícitamente por esta ecuación. O sea, aquí hay acobachada, ¿no es cierto?, una función y igual a f de x. Y va a ser un poco difícil despejar, poner de forma explícita y igual a f de x aquí. Pero así todo podemos derivar. Veamos. La derivada de la suma es la suma de las derivadas. La derivada de x cuadrado, ¿no es cierto?, es 2x. La derivada acá tengo de un coseno. Tengo la derivada de una constante por una función. Es la constante por la derivada del coseno, que es el menos seno de x por y. Pero x por y es una función. Aplico la regla cadena y derivo x por y, que es un producto. La derivada de x por y es entonces la derivada de x, que es 1 por y sin derivar, más x sin derivar por la derivada de y, ¿no es cierto?, por y prima, que es 1. ¿Está bien? Muy bien. O sea, la derivada de y es 1 por la derivada de y prima. Y la derivada de 6 es 0. Ojo con la derivada de la constante, no vayan a poner 6 acá. Un error normal, un descuido, ¿no es cierto? Muy bien. Aquí que hago, en definitiva, es despejar la derivada, ¿no es cierto?, mediante las operaciones fundamentales del álgebra, operaciones elementales del álgebra. Muy bien. Vamos a hallar aquí la ecuación de la recta tangente normal al gráfico de esta función igual a f de x, que está definida implícitamente por esta ecuación, en el punto 1, 2. Lo primero que tenemos que hacer, por las dudas, es verificar, ¿no es cierto?, el punto. O sea, si x es igual a 1 e y es igual a 2, esta cuenta me da 3, veamos. Si x es igual a 1 e igual a 2, acá tengo 2. 2 más 4, 6. 6 menos 3, 3. ¿Ven? Sí, verifica la ecuación. Muy bien. Entonces derivemos. La derivada de la suma es la suma de las derivadas. Derivo ambos miembros. Acá tengo la derivada de un producto. Es la derivada del primer factor y. La derivada de y es 1 por y', porque es una función, recuerden. Por x cuarta sin derivar. Más y sin derivar por la derivada de x cuarta, que es 4 por x al cubo. Más la derivada de x cubo, que es 3x cuadrado por y cuadrado sin derivar. Más la de x cubo sin derivar por la derivada de y cuadrado, que es 2y a la 1 por la derivada de y. Menos la derivada de 3x, que es 3, igual a la derivada de 3, que es 0. Aquí no hagan este trabajo de despejar y prima. Acá porque nos pidieron, ¿no es cierto?, que hallemos la función derivada. En cambio aquí no. Acá me piden un cálculo numérico. Una vez que llego aquí, no despejo entonces y prima, porque es un trabajo algebraico que puede ser un poco trabajoso y conduce a errores, ¿no es cierto?, cuando se puede simplificar todo haciendo. Si x es igual a y e y es igual a 2, esto es y, ¿no? Si x es igual a 1 e y es igual a 2, entonces reemplazo donde está x por 1, donde está y por 2. Y me queda, ¿ven?, algo muy sencillo. Es una cuenta, es un cálculo numérico ahora, no algebraico como este. Una vez llegado aquí, ¿qué hago? Cuentitas y despejo y prima, que me da menos 17 sobre 5. Muy bien. Escribiendo la fórmula de la recta tangente y de la recta normal para la pendiente menos 17 quinto en el caso de la tangente, y sub 0 igual a 2, x sub 0 igual a 1, bueno, es fácil llegar a la recta tangente y a la recta normal. Muy bien. Saben que no es difícil entonces derivar en forma implícita. Vamos a ver ahora la derivada de las funciones definidas en forma paramétrica. Aclaremos que el concepto de función no varía, ¿no es cierto?, según la forma que se defina, implícita, explícita, paramétrica, polar, sino que simplemente cambia la forma en que viene dada. Es para comodidad en el cálculo. A veces conviene una forma, a veces otra. Muy bien. Vamos a ver la derivada de las funciones definidas entonces en forma paramétrica. Yo tengo
una función y en función de x, pero que está definida introduciendo, ¿no es cierto?, un nuevo parámetro, que llamamos t por lo general. O sea, yo voy dando valores a t y voy obteniendo valores de x y de y. ¿Ven? X está en función de h e y está en función de g. Voy dando valores al parámetro y obtengo valores de x y de y. T tiene que ser, ¿no es cierto?, tiene que estar definido en el intervalo cerrado a b, donde h y g deben ser continuos. Muy bien. Un pequeño ejemplo, y luego vamos a ver las ecuaciones paramétricas de la elipse, que nos interesa mucho porque vamos a trabajar bastante con la elipse. Lo vamos a ver de forma muy general. Esto lo van a profundizar ustedes en geometría analítica, ¿no es cierto?, y álgebra. Muy bien, o álgebra con geometría analítica, mejor dicho. Vamos entonces a graficar esta función y en función de x dadas en forma paramétrica. Acá hay una función y en función de x. Observen, si x es igual a t menos 1, t es igual a x más 1 entonces. Reemplazamos t acá por x más 1 y me queda entonces, ven, y en función de x. Lo que pasa es que está dada en forma paramétrica de esta forma. Bueno, graficando, lo que nos piden, vemos que es una parábola, ¿no es cierto?, con centro en el menos 1, 3 y cóncava hacia arriba. Esa sería su gráfica. No siempre es fácil, ¿no es cierto?, eliminar el parámetro. Veamos qué pasa con las ecuaciones paramétricas de la elipse. Estas son las ecuaciones paramétricas de la elipse. X es igual a a por coseno de t más alfa. E y es igual a b por seno de t más beta. ¿Qué significado tiene todo esto? Primero, a debe ser positivo y b también. Y t definido, ¿no es cierto?, entre 0 y 2pi, ¿ven? Entre 0 y 2pi. Muy bien. Es muy sencillo graficar, ¿no es cierto?, la elipse centrada en el origen o desplazada, no rotada. Rotada ya es otra historia, nosotros no vamos a ver ese caso. A, este número A positivo, es el radio horizontal. Como no está rotada la elipse, tiene radio horizontal y radio vertical. B es el radio vertical. Y estos números, alfa y beta, ¿ven?, son la abscisa y la ordenada, o sea, las coordenadas del centro de la elipse. ¿Lo ven? Alfa, beta, el centro de la elipse. Teniendo el centro, el radio horizontal, el radio vertical, graficamos la elipse en forma aproximada, ¿no? Muy bien. ¿Se puede poner en forma cartesiana, como hicimos con esta parábola? Observen. Si dividimos por alfa y por beta, si restamos alfa y restamos beta, me queda x menos alfa y menos beta. Pero luego dividimos por a y por b y elevamos todo al cuadrado y me queda así, ¿ven? Resto alfa, resto beta, divido por a, por b y elevo al cuadrado los dos miembros. Me queda de esta forma. Sumo miembro a miembro ahora, ¿ven? Acá sumé miembro a miembro, más ¿ven? Y aquí me queda coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t, que es 1. Y aquí tenemos entonces, en forma implícita, como lo pueden ver, la ecuación cartesiana canónica de la elipse. Vamos a hallar ahora la derivada de la función definida en forma paramétrica. Tenemos aquí entonces la función y en función de x, y igual a f de x, definida paramétricamente por estas ecuaciones. X es igual a x de t e y igual a y de t. Entonces, y de t va a ser igual a f de x de t, porque x es igual a x de t. Entonces pongo y en función de t ahora. Me queda aquí una función compuesta, x compuesta con f. Derivando 1 entonces, derivando y con respecto de t, me queda la derivada de y con respecto de t igual a la derivada de la función compuesta, la derivada de f en x de t por la derivada de x de t, aplicando la regla de la cadena. De donde, despejando la derivada de f en x de t, me queda que la derivada de f
con respecto de x de t es igual a la derivada de y con respecto de t sobre la derivada de x con respecto de t. O también, simplificando la notación, ponemos que la derivada de y entonces, la derivada de la función definida en forma paramétrica es igual al cociente entre la derivada de y con respecto de t sobre la derivada de x con respecto de t. Bastante simple. Vamos a calcular ahora la derivada de las funciones dadas en forma paramétrica. Hacemos el ejercicio 35c, donde tengo esta función igual a f de x definida paramétricamente por x igual al logaritmo de t e y igual a raíz cuadrada de t. La derivada, ¿no es cierto?, va a ser el cociente entre la derivada de y con respecto de t sobre la derivada de x con respecto de t. La derivada de y con respecto de t es 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de t sobre la derivada de x con respecto de t, o sea, la derivada del logaritmo de t, que es 1 sobre t. ¿Ven? No es tan complicado entonces hallar la derivada en forma paramétrica. Aquí tenemos otro ejercicio, el 35a. X es ahora a por seno de t e y es igual a b por seno de t. Así está definido entonces y igual a f de x en forma paramétrica. Derivamos entonces, la derivada de y va a ser el cociente entre, ¿no es cierto?, la derivada de y con respecto de t sobre la derivada de x con respecto de t. La derivada de y es b por la derivada del coseno de t, o sea, menos seno de t. Me queda en definitiva menos b por seno de t. Sobre la derivada de a por la derivada del seno de t, que es el coseno de t. Muy bien. Continuando con la práctica de este tema de la derivada de la función dada en forma paramétrica, vamos a hallar las ecuaciones de la recta tangente y normal, ¿no es cierto?, de las curvas definidas en forma paramétrica. Vamos a hacer el 36a primero, ¿ven? X es igual a 2 más t, y es igual a 3 por t cuadrado. En el punto, ¿ven?, me están dando las coordenadas cartesianas acá, en el punto 1, 3. ¿Qué hago yo? Necesito, para hallar las ecuaciones de la recta tangente y normal, la pendiente de la recta tangente, que coincide, como ya sabemos, numéricamente, con la derivada de la función en el punto. Ahora, hacemos la derivada, haciendo el cociente entre y' de t y x' de t, o sea, la derivada de y en t sobre la derivada de x en t. La derivada de y es 6t y la de x es 1. Entonces la derivada es 6t. Muy bien. Ahora, ¿qué necesito? Para hallar la derivada primera, ¿no es cierto?, de y, necesito el valor de t. ¿De dónde saco el valor de t? Muy bien. Veamos entonces. Si x es igual a 1, ven acá, x es igual a 1. Si x es igual a 1, me queda 2 más t igual a 1. De donde es fácil ver que t es igual a menos 1 medio. Y si y es igual a 3, entonces me queda que 3 es igual a 3 por t al cuadrado. De donde t cuadrado es igual a 1, módulo de t igual a 1, de donde t es igual a 1 o t es igual a menos 1. Descartamos el 1 y me queda entonces t igual a menos 1. Así tenemos que proceder entonces, dada la coordenada cartesiana del punto, a hallar el parámetro t. Si fuese al revés, si me dan el parámetro t en lugar del punto, ¿no es cierto?, en forma cartesiana, ¿qué hago? Reemplazo t por menos 1, 2 menos 1, 1. X es igual a 1. Acá, menos 1 al cuadrado, 1 por 3, 3. Y es igual a 3. Sería el proceso inverso. Quizás más sencillo. Muy bien. Si t es igual a menos 1, entonces hallo la derivada, ¿no es cierto?, en t igual a menos 1, que es menos 6. Esta es nuestra pendiente. Bueno, aplico la fórmula de la recta tangente, de la recta normal, y llego fácilmente, ¿verdad?, a las ecuaciones de la tangente y la normal. Recuerda que podemos escribir, ¿no es cierto?, esta forma cartesiana en forma, esta forma paramétrica en forma cartesiana. Si x es igual a 2 más t,
entonces t es igual a x menos 2, ¿ven? Si x es igual a 2 más t, entonces t es igual a x menos 2. Reemplazo t acá por x menos 2 y me queda y igual a 3 por x menos 2 al cuadrado, que es la forma cartesiana. Derivando la forma cartesiana, me queda que la derivada de y es 6x menos 2. Para x igual a 1, ya no uso t ahora uso x en la forma cartesiana. Si x es igual a 1, me queda que la derivada es menos 6, ¿ven? 1 menos 2 menos 1 por 6 menos 6. Y con esa misma pendiente voy a obtener las mismas ecuaciones de la recta tangente y de la recta normal. Aquí tenemos el gráfico, ¿ven? De la parábola, desplazada 2 unidades hacia la derecha, ¿lo ven? La recta tangente y la recta normal. Muy bien, hagamos otro ejercicio. El 36b, entonces. Las ecuaciones paramétricas, ¿no es cierto?, ahora de mi función son x igual a 2 por coseno de t, y es igual a 3 seno de t. Esta entonces es una elipse. ¿Se acuerdan? Las ecuaciones de la elipse. 2 es el radio horizontal, ¿ven? Y 3 es el radio vertical. La coordenada del punto es 0, 0. ¿Ven que no sumamos nada acá? Por eso está centrada en el origen esta elipse. Es muy sencillo graficar elipse. Tenemos las coordenadas del centro, radio vertical, radio horizontal y graficamos. Muy bien. Vamos a hallar entonces t. Ya sabemos que lo necesitamos para hallar la pendiente. Si x es igual a menos raíz cuadrada de 2, entonces me queda que 2 coseno de t es igual a menos raíz cuadrada de 2. De donde coseno de t es igual a menos raíz cuadrada de 2. ¿Dónde vale raíz cuadrada de 2 sobre 2? El coseno de t, ¿no es cierto?, en un múltiplo de pi sobre 4, en valor absoluto, ¿no? En un múltiplo de pi sobre 4. Pero ¿dónde es negativo el coseno de t? Donde x es negativo, en el segundo y en el tercer cuadrante. ¿Es así? Muy bien. O sea que aquí me faltó una solución. T va a ser igual a 3pi sobre 4 o t va a ser igual a 5pi sobre 4. Muy bien. Vamos a escribirla, así queda completa. Ahí también el coseno es negativo y vale raíz cuadrada de 2 en valor absoluto. Muy bien. Ahora, si es igual a 3 por raíz cuadrada de 2 sobre 2, 3 seno de t es igual a 3 por raíz cuadrada de 2 sobre 2. Simplifico por 3 y entonces seno de t vale raíz cuadrada de 2 sobre 2. Al igual que el coseno, el seno de t vale raíz cuadrada de 2 sobre 2 en valor absoluto en los múltiplos de pi sobre 4. Pero el coseno es positivo, ¿no es cierto?, donde i es positivo. O sea, en pi sobre 4 y en 3pi sobre 4. Tomo la intersección de las soluciones y desecho las otras y me queda entonces que t es igual a 3pi sobre 4. Muy bien. Continuamos con otro ejercicio. Hallamos ahora la derivada de y con respecto de t, que es el cociente entre la derivada de y con respecto de t sobre la derivada de x con respecto de t. La derivada de y con respecto de t es 3 por la derivada del seno, que es el coseno, 3 por coseno de t. La derivada de x es 2 por la derivada del coseno, que es menos seno de t. Hay una derivada en 3pi sobre 4, ¿verdad? Yo sé que acá vale menos raíz cuadrada de 2 sobre 2, acá vale raíz cuadrada de 2, eso ya lo sé. Lo reemplazo entonces, simplifico por raíz cuadrada de 2 sobre 2 y por menos 1. Y me queda que la pendiente de la recta tangente entonces, que es la derivada del punto, ¿no es cierto?, es 3 medios. Bueno, reemplazando en la fórmula de la recta tangente y la recta normal, este valor y las coordenadas cartesianas, ¿no es cierto? ¿Ven? Hallamos fácilmente las ecuaciones de la recta tangente y de la recta normal.
Graficamos, la recta normal es la que está con verde, esta sería nuestra recta normal, y con azul mi recta tangente, que como ves son perpendiculares, tangente y normal al gráfico, ¿no es cierto?, de esta elipse definida paramétricamente en el punto menos raíz cuadrada de 2, 3 por raíz cuadrada de 2 sobre 2. Vamos a ver álgebra de diferenciales. Sean f y g dos funciones diferenciables. Entonces, el diferencial de la suma de dos funciones diferenciables es la suma de las diferenciales. Esto se demuestra a partir de la definición de diferencial y de álgebra de derivadas. Observen, le demuestro el primer caso, el de la suma, y los demás son en forma muy similar. Veamos. La diferencial de una suma de funciones, ¿a qué es igual? Recordemos que si f es una función y g también, la suma también lo es. Entonces, es la derivada de la función suma por diferencial de x, por definición de diferencial. La derivada de la suma es la suma de las derivadas. Aplicamos propiedad distributiva y me queda entonces la diferencial de f más la diferencial de g. Muy bien. De la misma forma, la derivada de la diferencia y la diferencia de las diferenciales, la derivada del producto es la diferencial de la primera función por la segunda sin diferenciar, más la primera función sin diferenciar por la diferencial de la segunda función. Del cociente, ¿no es cierto?, de forma similar, es la diferencial del numerador por el denominador sin diferenciar, menos el numerador sin diferenciar por la diferencial del denominador, todo sobre el cuadrado del denominador, exigiendo, por supuesto, que el denominador sea distinto de 0. Finalmente, la diferencial del producto de una constante por una función diferenciable es igual a la constante por la diferencial de la función. A modo de ejemplo, vamos a calcular la diferencial de algunas funciones. Por ejemplo, acá tenemos f de x, 2x cuadrado más x por seno de x. La diferencial de f entonces va a ser, acá tengo una suma, va a ser la suma, ¿no es cierto?, de las diferenciales. La derivada de 2x cuadrado por diferencial de x, más la derivada de x por seno de x por diferencial de x. Bueno, la derivada de 2x cuadrado es 4x por diferencial de x. Acá tengo la derivada de una suma, es la derivada de x, que es 1, por diferencial de x, por seno de x sin diferencial, más x sin diferencial por, ¿no es cierto?, la diferencial del seno de x, que es coseno de x por diferencial de x. Extraigo diferencial de x de factor común y me queda la diferencial de la función. Aquí tenemos otro ejemplo. F de x es un producto, 2x cuadrado por el logaritmo natural de x. Su diferencial va a ser la diferencial del primer factor, o sea, 4x por el diferencial de x, por el segundo factor sin diferenciar, por el logaritmo de x, más el primer factor sin diferencial, 2x cuadrado, por la diferencial del logaritmo de x, que es su derivada, 1 sobre x, por diferencial de x. Extrayendo diferencial de x de factor común en el segundo miembro, me queda expresada la diferencial de la función. Muy bien, esto nos va a ser útil más adelante. Estaba quedando un poco relegado este tema, álgebra de diferenciales. Veamos derivadas sucesivas. Hasta ahora hemos trabajado únicamente con la derivada primera de una función, a la que llamamos simplemente derivada. Pero si una función f es derivable y f' es su función derivada, y si f' es derivable en x igual a interior de su dominio, entonces va a existir la derivada segunda de f en a, que es igual al límite del cociente incremental de la derivada primera. Si existe este límite finito, entonces va a ser la derivada segunda de f. Análogamente, la derivada tercera
es el límite del cociente incremental de la derivada segunda, cuando delta de x tiende a 0. Y así hasta el orden n. La derivada de orden n de f en a va a ser el límite del cociente incremental de la derivada de orden n menos 1 cuando el incremento de la variable independiente tiende a 0. A modo de ejemplo, esto lo vamos a usar muchísimo de aquí en más, vamos a hallar las derivadas de orden n de estas dos funciones. La función exponencial de base a, ¿no es cierto?, mayor que 0, distinto de 1, elevado a la menos 3x. Muy bien. Hallemos la derivada primera, la segunda y algunas más, hasta que veamos, ¿no es cierto?, cómo se ordena la derivada de orden n. Hasta que se pueda apreciar la derivada de orden n. La derivada primera de la función exponencial es la misma función exponencial, pero como el exponente es una función compuesta, la derivo y su derivada es menos 3 por el logaritmo natural de la base. ¿Lo ven? Muy bien. La derivada segunda entonces va a ser esta constante, menos 3 por logaritmo de a, por la derivada de la función exponencial, que es la misma función exponencial multiplicada por menos 3 otra vez, me queda menos 3 al cuadrado, y otra vez por el logaritmo natural de la base, logaritmo de a. Por logaritmo de a me queda logaritmo de a al cuadrado. Hago la derivada de orden 3, ¿no es cierto? Y me queda esta constante, se le va a hacer cubo ahora. La derivada de orden 4, me quedan las constantes elevadas a la cuarta. Ya puedo extraer, a partir de estas primeras derivadas, la derivada de orden n de y. Veo que va cambiando el signo, ¿no es cierto? Acá es negativo, este es positivo. Para ordenar el signo, utilizo una potencia enésima de menos 1. Y observo si se cumple. Si n es igual a 1, n es el orden de derivada, ¿no? Está n. N es igual a 1 es negativo, perfecto. Menos 1 a la 1 es negativo. Si n es igual a 2, positivo, y así. Una vez que concuerdan las dos, tres primeras, ya podemos dar como válido para todas las derivadas hasta el orden n. Luego, solucionado el problema del signo, me queda 3 a la n. Si n es igual a 1, 3 a la 1. Si es igual a 2, 3 a la 2. Si es igual a 3, 3 a la 3, y así, hasta el orden n. Lo mismo que con el logaritmo. Si la derivada es de orden 1, logaritmo a la 1. Derivada de orden 2, el logaritmo a la 2. Y así hasta el orden n. Finalmente, multiplicando por a la menos 3x, que es invariable, ¿no es cierto?, en todas las derivadas. Y obtengo así la derivada de orden n. Para la derivada de las funciones trigonométricas, las derivadas sucesivas, utilizamos identidades. ¿Ven? Por ejemplo, la derivada de orden n del coseno. La derivada primera es el menos seno. La derivada segunda, la derivada del seno es el coseno, pero por menos 1 me queda menos coseno. La derivada del coseno es el menos seno, pero por menos me queda más seno. La derivada del seno vuelve a ser el coseno en la derivada de orden 4 y se vuelve a repetir, ¿no es cierto?, cíclicamente, cada 4 veces, estas derivadas sucesivas. Entonces, ¿qué utilizo? Identidades trigonométricas. Es fácil ver que el menos seno de x es el coseno de x más pi sobre 2. Porque esto es coseno de x por coseno de pi sobre 2, que es 0. ¿No es cierto? Menos seno de x por seno de pi sobre 2, que es 1, me queda menos seno de x. Luego voy multiplicando, elevando, ¿no es cierto?, este factor en una unidad. Me queda 1 pi sobre 2, 2 pi sobre 2, 3 pi sobre 2, 4 pi sobre 2. Son, ¿no es cierto?, identidades equivalentes a las del primer miembro. Entonces, ¿qué observo? Que la derivada de orden n va a ser, ¿no es cierto?, el coseno de x más, si n es igual a 1, 1. Si n es igual a 2, 2 pi sobre 2. Si n es igual a 3, 3 pi sobre 2. Por el 4, 4 pi sobre 2. De orden n va a ser n por pi sobre 2. Y obtengo así la derivada de orden n de la función coseno. Muy bien. Con respecto a la guía de trabajos prácticos, ya pueden realizar la práctica 4, primera parte, completa. Dado que ya la próxima clase, esta fue la clase número 5, tercera parte creo que es, y la próxima clase comenzamos con la siguiente, ya con estudio de función.